Iniciamos la primera mesa de trabajo de estas jornadas con la presentación que nos hace el doctor Juan Enrique Vargas Bianco, chileno abogado, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Es experto en temas de políticas públicas judiciales. Desde el año 2008 es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Fue durante el máximo de 2 periodos el primer director ejecutivo del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas, CEJA, organismo de la OEA encargado de apoyar a los países de la región en sus procesos de reformas judiciales. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y es director de su Centro de Investigaciones Jurídicas entre los años 1999 y 2000. Desde 1993 ha sido consultor en proyectos de reformas judiciales en numerosos países de Latinoamérica. Fue director del Centro de Desarrollo Jurídico de la Corporación de Promoción Universitaria y asesor del Ministerio de Justicia de Chile. Participó en la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en el programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano. Jugó un activo rol en el diseño y conducción de la reforma procesal penal en Chile y en diversos países de Latinoamérica. Es autor de numerosos libros y artículos en revistas especializadas. Tiene la palabra el doctor Juan Enrique Vargas, destacando algo que omitimos, no de nuestro expositor, sino que se están siguiendo desde a través de Internet, desde Jiquilpan, Michoacán, compañeros que están interesados en el tema de las quintas jornadas. Bienvenidos, compañeros michoacanos. Tienen la palabra. Bueno, muy buenos días. Realmente parto agradeciendo la invitación a participar en estas quintas jornadas sobre juicios orales. Agradezco la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente a Jorge Wittker por haber tenido la amabilidad de hacerlo. Y a decir verdad, porque es la segunda invitación que me hacen, debía haber estado acá el año pasado, las cuartas, pero los avatares de la política universitaria que en Chile las estamos viviendo y ustedes los conocen también, al final me lo hicieron imposible, así que estaba en deuda y me congratulo de poder pagarla en esta oportunidad. Quiero hablarles sobre la implementación de los juicios orales y particularmente en el ámbito judicial y los desafíos para la gestión judicial que estos implican, a partir de lo que ha sido mi experiencia, bueno, muy directa y amplia del proceso en mi país, pero también de la oportunidad que tuve muy intensamente, sobre todo en la década pasada, de participar en los procesos de implementación en prácticamente todos los países de América Latina que hicieron esta reforma, que son prácticamente todos los países de América Latina. Van quedando pendientes solo muy poco: Brasil, Uruguay, bueno, Panamá, que partió ahora. Todo el resto de los países se embarcó en esta misma causa, en la cual México está desde el 2008 sumido. La gran lección que arroja la reforma procesal penal es que un cambio de esta naturaleza es antes que nada, y esto hoy día lo habrán escuchado muchas veces, pero en su momento no lo tuvimos en cuenta con el suficiente peso, es antes que nada, digo, un cambio cultural significativo, profundo, que significa alterar la forma como las personas visualizan su rol, su trabajo cotidiano, su aporte a la sociedad. Y esto, cambiarlo, sin duda, es muchísimo más difícil que cambiar los códigos. Cambiar una ley a veces es una batalla larga, en algunos países toma mucho tiempo. En el caso del mío nos tomó 5 años de batalla legislativa, pese a que todas las leyes se aprobaron por unanimidad, igual fueron 5 años largos, pero eso es realmente nada en comparación con lo que tarda y lo que cuesta cambiar las culturas.
De hecho, yo siempre repito que uno de los errores que cometimos fue pensar que hacer una reforma procesal, de partida decíamos que hacíamos la reforma cuando probábamos los códigos, y realmente después nos dimos cuenta que ahí empezaba el proceso y que vaya a saber uno dónde termina, y si íbamos a lograr realmente hacer la reforma propiamente tal, si iba a haber después en la pelea del día a día de la implementación. Pero el otro error fue pensar que teníamos que estar atentos y que íbamos a tener enemigos despiadados que iban a querer volver al viejo sistema y que iban a haber corrientes contrarreformistas muy intensas, y fue contra ellas contra las cuales nos preparamos fundamentalmente de cómo salirles al paso. Y sin duda, por cierto, han habido procesos de contrarreforma en distintos países, en algunos con más intensidad, otros con menos, pero realmente ese no ha sido el principal obstáculo de las reformas en los juicios orales para tener éxito y lograr los cambios que efectivamente se propuso. Lo paradojal es que en la mayoría de los países los obstáculos más grandes no han sido con los contrarreformistas, no ha sido la gente que quiere volver al sistema antiguo, ha sido con gente que de buena voluntad, queriendo realmente trabajar en el nuevo sistema, creyendo incluso en los valores y que proclama un juicio de corte adversarial acusatorio, en la práctica, cotidianamente, en lo que hace día a día, si son operadores del sistema, ya sean abogados, ya sean jueces, sean procuradores, lo que sea, en su trabajo diario lo que hacen es hacer la contrarreforma, porque trabajan con las lógicas del sistema antiguo y no han sido capaces de cambiarla. Esa gente que tenía la mejor voluntad del mundo de trabajar en un sistema oral, digamos, un sistema por audiencia adversarial, lo que hizo, y insisto, en buena medida producto de que nosotros no le dimos las herramientas suficientes, lo que hizo el primer día del nuevo sistema, cuando esto partía a las 9 de la mañana y tenía que llegar a su oficina, lo que hizo fue hacer lo que siempre había hecho, un expediente. Y por eso en la mayoría de los países lo que tenemos es un sistema de juicios orales, entre comillas, con expediente, que es la contradicción misma que uno podría encontrar, y porque no logramos traspasar una metodología de trabajo para todos los operadores distinta a la del expediente, y la metodología del expediente es radicalmente contradictoria con la de un sistema oral. Les insisto, esto no es un problema de normas, no es un problema de liderazgo. Sin duda se necesita tener un buen cuerpo normativo, sin duda se necesita autoridades empoderadas con ganas de realmente hacer el cambio, sin duda se necesita que la gente crea en el nuevo sistema, sin duda se necesitan más recursos, pero antes que nada se necesita llenar de contenido esta reforma, hacer ese traspaso de información y entregarles metodología de trabajo a los operadores. El código, si ustedes quieren, son los titulares, digamos, pero el código no le dice a la gente cómo tiene que hacer día a día su trabajo, qué es lo que tiene que hacer cuando se sienta frente a las partes, qué es lo que tiene que hacer para dictar una sentencia, qué es lo que tiene que hacer para investigar un delito. Eso no se lo dice el código. El código, como digo, son simplemente los titulares, y hasta el día de hoy nos falta mucho de llenarlo de contenido. Y dentro de ese contenido cobra un rol importante la gestión, y más que nada la gestión judicial, la gestión en los tribunales. No porque las otras instituciones tengan un rol menor o porque la gestión dentro de esas otras instituciones no tenga relevancia. Lo que pasa es que, en definitiva, tal cual como está constituido un proceso judicial, lo que haga o no hagan los tribunales, la forma como ellos organicen su trabajo, se impone a las otras instituciones y las disciplina, por así decirlo, en una determinada forma de trabajar. Si los tribunales lo que van a hacer es formar expedientes,
lo que vamos a terminar va a ser a las otras instituciones contribuyendo en la constitución del expediente, porque ellos son los que mandan, en definitiva. La forma como se genera la decisión jurisdiccional es la que pone la música, y todo el resto tiene que bailar al son de esa música. Es la que pone los tiempos también a las otras instituciones. O sea, impacta en forma tan decisiva que yo creo que tenemos que preocuparnos en forma muy preferente por la gestión judicial. Toda institución hace gestión. Cuando uno habla de la gestión, pareciera que está introduciendo una variable nueva en la discusión. Toda institución hace gestión, y gestión ha habido siempre al interior de las instituciones judiciales. Lo que pasa es que en algunos casos se hace en forma intuitiva, en algunos casos se hace en forma profesional y en otros casos no. Y lo que uno quiere es que se haga una gestión, además, que sea acorde a las directrices del nuevo sistema. Gestionar, a veces la gente dice incluso, yo no sé, estoy demasiado ocupado para preocuparme de los temas de gestión, tengo demasiado trabajo para preocuparme de los temas de gestión, lo cual me parece de lo más contradictorio. La gestión nace precisamente cuando no nos sobra el tiempo. Si nos sobrara el tiempo no necesitaríamos hacer gestión, tendríamos todo el tiempo del mundo para hacer todas las cosas cuando quisiéramos, de la forma como quisiéramos. Cuando estamos apremiados, cuando estamos realmente congestionados, es donde la gestión pasa a ser una herramienta absolutamente indispensable, porque es la que nos permite ordenarnos para ser lo más eficientes posible en el uso del tiempo y los recursos. Y por lo mismo no es una labor subalterna. Hay una sensación de que la gestión es una cosa, digámoslo así, un trabajo más ordinario, un trabajo menos importante. Y por supuesto, esto va a depender de las habilidades y los intereses de cada uno. Hay gente que le llama la atención la gestión, hay gente que ha sido preparada para hacer gestión, hay gente que le gusta la gestión, y por lo tanto uno esperaría que esas personas son las que cobren un rol principal en ello, pero en cualquier caso se necesita que esto se realice para que la institución pueda cumplir eficazmente sus fines. Sin gestión, en un ambiente, como le digo, donde los recursos y el tiempo son escasos, donde la demanda es intensa y está presionado, sin gestión lo que sucede no es simplemente que las cosas no se hagan a tiempo, lo que sucede es que las cosas se hacen mal. Y terminamos sin cumplir con los objetivos de la institución. La gestión es esencialmente una disciplina práctica. La gestión se va construyendo a partir del método ensayo y error, pero hay suficiente conocimiento acumulado ya sobre qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, que sería realmente una ceguera no aprovechar, no mirar. Y ese conocimiento acumulado está fundamentalmente en las personas, además, que han sido preparadas para hacer gestión. Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier persona, por muy bien intencionada que sea, puede ser un buen gestionador. Por cierto, hay gente que tiene habilidades innatas y puede hacer cualquier cosa sin mayor preparación, pero por regla general, nosotros que estudiamos Derecho no sabemos de gestión. Nadie nos ha enseñado a gestionar y probablemente no nos gusta la gestión. No es nuestra principal habilidad, nuestra principal área de interés. Y uno esperaría, entonces, que en estas áreas colaborara con un rol muy preponderante la gente que sí le gusta la gestión, que sí se preparó para hacer gestión, que sí estudió esto y que sí sabe. Y esas cosas que saben son útiles. Nosotros tenemos una cierta soberbia de que porque somos abogados y sabemos de derecho, nadie más puede meterse dentro de nuestra órbita de trabajo. Y esto es una simple soberbia que no tiene mucha explicación. En todas las instituciones que se gestionan, todas se gestionan, son instituciones que tienen particularidades, ya sea una empresa, ya sea una universidad, ya sea el gobierno, ya sea el Poder Judicial, todas tienen una lógica particular que requiere ser conocida para poder gestionarla adecuadamente. Gestionar es lograr que la institución cumpla sus fines, hay que conocer esos fines para poder llegar a puerto. Y en todas ellas la participación de expertos en gestión es posible, y no solo es posible, sino que es indispensable y necesaria. ¿Por qué no habría de serlo así en el mundo judicial? ¿Qué es lo que tiene tan de especial lo que nosotros hacemos que la gestión en manos de expertos en gestión no pudiese funcionar? Bueno, es algo a lo cual quisiera referirme en esta ponencia.
Para hacer gestión es indispensable contar con información. La información es el combustible de la gestión. Uno de los problemas que hemos tenido tradicionalmente en nuestros sectores es que no tenemos buenos datos. Sin buenos datos no se pueden tomar buenas decisiones. A alguien le escuchaba alguna vez decir que esto es como jugar un partido de tenis sin conocer el marcador, sin saber si voy ganando o voy perdiendo, y eso es muchas veces lo que nos pasa en este sector. Yo he visto tantas veces, no sé si lo que pasará acá en México, pero en mi país era clarísimo, como la información no era importante y las decisiones se tomaban a partir más bien de la intuición, de la experiencia personal. Yo me las sé todas, así que yo sé cómo se hacen las cosas, y la información no me importaba mucho. Bueno, aparte que se tomaban malas decisiones comúnmente, lo que sucedía con la información es que se ponía a trabajar en ella, a recaudar estadísticas judiciales al funcionario más tonto, porque era el que menos necesitaba. Si tenía un funcionario más inteligente, lo ponía en las cosas que yo consideraba más útiles, probablemente a dictar resoluciones judiciales. Entonces al más tonto se lo colocaba a recabar estadísticas y por lo tanto lo hacía mal. Y como a nadie le importaba, tampoco nadie las corregía. Y por lo tanto las estadísticas eran malas. Y como eran malas, nadie tomaba decisiones a partir de la estadística, porque como voy a tomar decisiones de algo que yo sé que es malo. Un círculo vicioso, además llegaban tarde. Alguna vez le escuché a un ministro de una Corte Suprema decir que los anuarios de estadísticas judiciales solo servían para hacer la autopsia y saber de qué murió el sistema judicial, porque siempre llegaban tan tarde que no servía para salvar al enfermo. ¿Ya? Bueno, la gestión ha avanzado muchísimo en los últimos años. La gestión nace fundamentalmente en los inicios del mundo privado, pero muy rápidamente se extiende hacia el ámbito público. Y en el ámbito público han habido enormes avances teóricos, prácticos, de gestión. Y en gestión judicial también desde hace muchísimos años hay mucho conocimiento acumulado, muchas iniciativas, dando vuelta de partida a toda la introducción de la informática, la creación de tribunales corporativos, la incorporación de expertos en gestión, los trabajos de reingeniería de proceso, han sido ya, tienen bastante avance en nuestros países. Lo que pasó, eso sí, es que estos avances en la gestión judicial, tímidos, con mucha resistencia, eso sí, se sucedieron en forma bastante descoordinada con las reformas procesales propiamente tal. O sea, por una parte se impulsaron en muchos países, en muchos de ellos además apoyados por proyectos de cooperación internacional, cambios en la gestión judicial que tocaron todas estas teclas, digamos, pusieron computadores, pusieron expertos en gestión, insisto, se hicieron reingeniería de proceso, pero sin dialogar con que al mismo tiempo estábamos tratando de cambiar los procesos radicalmente. Y por lo tanto fueron cambios descoordinados, y si ya era difícil que tuviesen efecto cuando se implementaban con todas estas reticencias y en sistemas, además, como veremos más adelante, que intrínsecamente son más difíciles de gestionar, como eran los sistemas escriturados antiguos, tuvieron menos efecto todavía porque muchas veces los cambios se hicieron sobre sistemas que rápidamente quedaron obsoletos. Entonces los cambios de gestión no lograron los objetivos buscados y en algunos casos significaron la inversión de no poca plata en los sistemas de justicia, y por otra parte los cambios procesales que estábamos haciendo cojearon porque no tuvieron un pie en la gestión que hubiera sido indispensable para lograr su resultado. Esta falta de coordinación en ambos yo creo que explica el nivel de frustración que en muchos países se ha tenido con los procesos de reforma judicial, un poco la idea de que estos cambios al final del día han sido bastante gatopardianos, como dice el autor, o sea, que todo cambie para que todo siga más o menos igual. ¿Será posible hacer una gestión moderna en los sistemas judiciales? Yo creo que es perfectamente posible, más allá de lo dura que han sido las experiencias y lo mucho que nos ha costado avanzar en la materia. Creo que es posible. Es más, creo que una condición sine qua non para poder hacer una gestión moderna ha sido precisamente el cambio hacia un sistema de audiencia. Mientras mantuvimos un sistema escriturado, un sistema
a través del expediente en que la decisión judicial se iba generando en la medida que se iba completando el expediente con pasos preconstituidos. La posibilidad de hacer gestión era muy difícil. Y me explico por qué. Básicamente porque en lo esencial de la gestión es sacarle el partido mejor posible a los recursos, poder administrarlo y que esa administración sea lo más profesional posible. Y para eso siempre la premisa fundamental, y ya lo decía Jorge en sus palabras inicial, ha sido separar lo que es administrativo de lo que es jurisdiccional y poder entonces volcar dentro de lo administrativo todas las técnicas de gestión que permite hacer más eficiente y eficaz el funcionamiento de una institución. Pero ¿cómo podemos separar realmente lo administrativo de lo jurisdiccional cuando se trata de expedientes escritos? Es imposible. En los expedientes escritos, el problema que tiene es que la labor de los empleados, de los funcionarios, es una labor, por así decirlo, de ser cuasi jueces o juececitos, porque lo que hacen es parte de la función jurisdiccional. Lo ayudan a redactar borradores, en algunos casos a dictar derechamente decretos, sentencias, resoluciones. Son parte de la función jurisdiccional, tareas que en principio debieran corresponderle solo al juez. Por la lógica del procedimiento escrito se genera inevitablemente, y esto no es porque los jueces en algún lugar sean malos, esto es, los incentivos están puestos así, se genera fenómeno de la delegación de funciones en que los empleados del tribunal hacen parte de la función jurisdiccional. Y si están haciendo una parte de la función jurisdiccional, ¿será posible, por ejemplo, que el juez se desentienda del trabajo que ellos están haciendo? No, mientras estén haciendo parte del trabajo que es de responsabilidad última de ese juez, va a ser ese juez el que va a tener que estar involucrado en asignarle las tareas, controlar la forma como lo hacen, velar por su capacitación, capacitarlos como jueces pequeños, pero al final del día es eso. Y la posibilidad de colocar entonces un motor de gestión, de administración, se ve completamente trabado. En muchas partes se hizo efectivamente, pero el administrador al final terminaba administrando la caja chica, digamos, los recursos menores del tribunal, pero nada de lo realmente importante, porque lo realmente importante tenía que involucrarse directamente el juez. Y por lo tanto teníamos un administrador de figura casi decorativa. No sé si será la experiencia que han tenido ustedes, pero a mí me ha tocado verla en muchos lugares. En cambio, la lógica del procedimiento oral es lo que permite precisamente hacer esta distinción entre administrativo y jurisdiccional. Porque es muy evidente, en la lógica de un procedimiento por audiencia propiamente tal, bien llevado a cabo, sin expediente, ¿qué es jurisdiccional? La respuesta es muy simple. Jurisdiccional es todo lo que sucede en una audiencia. ¿Qué es administrativo? Todo el resto. Todo el resto. Preparar esa audiencia, llevar después los registros de qué es lo que sucedió, etcétera. Uno podría poner una pequeña excepción, a veces que, claro, hay que redactar una sentencia, bueno, eso también es jurisdiccional y sería la única excepción, pero por lo general todo lo que es preparatorio o posterior a la audiencia es puramente administrativo. Y si es puramente administrativo, puede ser gestionado como cualquier otra actividad en cualquier otra institución. No tiene ninguna particularidad. Y no necesitamos tener a los jueces preocupados de esa gestión. Podemos efectivamente aprovecharnos ahí de gente que tiene conocimiento y experiencia en la materia y entregarles a ellos esa función. Ahí pasa a tener sentido, cobra sentido el rol de un administrador de tribunales. Quiere decir que en este sistema en que colocamos un administrador de tribunal y tenemos un sistema por audiencia, ¿los jueces pueden olvidarse de la gestión? No, naturalmente no, porque tiene que haber necesariamente una labor de bisagra entre el mundo administrativo y el mundo jurisdiccional para dotarle de contenido a las decisiones, para no cometer errores, para poder velar. El administrador muchas veces le cuesta además imponer las decisiones a los otros jueces. Es bueno tener un juez que asuma un cierto liderazgo en los temas de gestión y que trabaje de la mano de un administrador, pero el rol propiamente de administración corresponde al administrador. El rol de bisagra es el cual puede, o interfase, o como quieran llamarlo ustedes, lo puede asumir un representante de los jueces. Por supuesto, también es importante el trabajo de los jueces para la gestión. Más que mal,
si uno piensa cuál es el principal recurso de un tribunal, es el tiempo de los jueces, es la capacidad que ellos tengan de estar en audiencia dictando resoluciones. Así que eso también tiene que ser parte del paquete, y toda la discusión sobre el agendamiento de audiencias es uno de los temas muy, muy centrales en la gestión judicial. Les decía que la gestión judicial es perfectamente posible como cualquier otra institución. Todas las instituciones tienen sus particularidades y la gestión tiene que adaptarse a ellas. No es lo mismo gestionar una fábrica de gaseosas a gestionar un banco, una empresa de servicios. Todas tienen sus particularidades y la gestión tiene que conocerlas y saber lidiar con ellas. Y sin duda el Poder Judicial tiene sus propias particularidades, no menores. No impiden la gestión, no lo hacen una cosa de la estratosfera, no estamos hablando de marciano, pero hay que tener presente ciertas particularidades a la hora de aproximarse a la gestión judicial, y sobre ellas quería referirme brevemente a continuación. La primera particularidad es que el Poder Judicial no actúa solo en este mundo. En general, nadie actúa solo. Siempre las instituciones tienen que coordinarse con otras, y esto no parecería tan particular. En el caso del Poder Judicial, y estoy pensando en la justicia penal fundamentalmente, tiene que coordinarse con, no sé, policía, Ministerio Público, servicios auxiliares de apoyo, en fin, con muchas otras instituciones. La particularidad que hace más complejo en el caso del Poder Judicial es que estas otras instituciones son autónomas. Es difícil la coordinación con ellas. No son instituciones que puedan alinearse simplemente, y son instituciones que incluso tienen objetivos antagónicos a los del Poder Judicial. Si uno ve cómo va a ser medida la eficacia y la eficiencia del Ministerio Público, no es la misma forma como debiera ser medida la eficacia y la eficiencia del Poder Judicial. Y no es, por supuesto, como debiera ser medida la eficacia y la eficiencia de una Defensoría Penal Pública. Y por lo tanto, al tener objetivos contradictorios, a ser instituciones autónomas, a no tener un jefe, no hay un ministerio arriba que pueda ponerle orden a todo esto, como sucede en otras reparticiones públicas, es más difícil la coordinación y es más difícil la gestión. Pero el Poder Judicial tiene una ventaja. Como les decía al comienzo, él tiene la posibilidad de poner la música. O sea, dentro de este entorno más complejo, él tiene herramientas más potentes que las otras instituciones. Una segunda particularidad de la gestión judicial que podría levantar, probablemente ustedes podrán encontrar más, digamos, son las que a mí me parecen pertinentes. Este es un sector exhaustivamente regulado, exhaustivamente normado. Y la gestión siempre lo que busca es poder adaptar el funcionamiento de la institución, el uso de sus recursos, a una realidad que es permanentemente cambiante. Y el hecho de ser tan normado genera restricciones adicionales. Yo, como administrador, no puedo hacer cualquier cosa, no puedo agendar esto de cualquier forma. Tengo que respetar plazos, tengo que respetar una serie de procedimientos que establecen mucha más rigidez que las que existen en otras instituciones. Y aquí hay un tema, y es un tema de qué exactamente es lo que debiera quedar arreglado de los aspectos administrativos en los códigos. Creo que muchas veces extendemos regulaciones que deben ser muy intensas en lo jurisdiccional a cosas que son puramente administrativas, y con eso establecemos rigideces innecesarias. Pero además, aquí tenemos una situación bien paradojal, a decir verdad. Si bien es un sector muy normado, también es un sector en que tradicionalmente ha operado de espaldas a la legislación. Cuando le conviene, la ley se pasa por alto. Yo contaba hace unos momentos que estábamos con el director del instituto una experiencia en mi país, cuando todavía existía el procedimiento anterior, el procedimiento escrito, que por supuesto prohibía la delegación de funciones y establecía unos plazos perentorios muy estrictos. Todo esto estaba en la legislación y por supuesto nadie lo respetaba mucho. La delegación de funciones siempre ha existido y creo que en ningún código alguien ha visto una autorización para que dicte resoluciones un funcionario menor. Y una vez por motivos salariales,
hubo un movimiento de jueces, una paralización, y la paralización consistió ni en más ni en menos que en hacer cumplir la ley. Se hicieron cumplir la ley todas las veces donde la ley exigía que el juez estuviera presente, estaba presente el juez. Ya no hubo ninguna otra alegación, nada, y con eso el sistema colapsó. Simplemente no pudo funcionar más. Con lo cual se demuestra la paradoja, un sector muy normado en el cual no hemos hecho los tontos de la ley en muchísimas oportunidades. ¿Cómo convivir? La administración requiere estar muy regulada. No estoy diciendo que no tenga que tener regulaciones. La administración debe estar muy, muy regulada. Los procedimientos administrativos deberíamos contar con procedimientos muy estrictos sobre cómo se hacen cada cosa. El punto está que esos procedimientos deberían estar revisándose permanentemente. No es que cada uno pueda hacer las cosas como quiera, a su gusto. Perfecto, voy como en un décimo de la exposición, me quedan 5 minutos. Vamos a acelerar. No es que cada uno pueda hacer las cosas como quiera, lo que pasa es que tiene que ser una regulación administrativa más flexible, que uno pueda revisar una vez al año, juntémonos y vemos que está funcionando bien, esta es la forma correcta de agendar y la cambiamos. Pero si la cambiamos para todo y se aplica para todos mientras no se cambie esa nueva regulación. Eso es lo que no solemos hacer. Tercera particularidad, es un sector donde la planificación ha estado tradicionalmente ausente. Y se piensa que no es necesaria la planificación precisamente porque la ley ya habría definido todo. La ley dijo lo que teníamos que hacer, cumplamos la ley. Y sabemos que hay formas muy distintas para cumplir la ley. Esta ausencia de planificación lo que deja es espacio para iniciativas individuales y para que las cosas se hagan distintas. Y a mí me ha tocado muchas veces ir a tribunales que están uno al frente del otro y las cosas se hacen de forma muy distintas uno al lado de otro. Y hay ciertas medidas, ciertas formas de organizar los esfuerzos que simplemente no se hacen porque no hay planificación. Y no hay planificación en parte también por lo que decía antes de que no hay información. Sin información no es posible hacer planificación. Yo creo que esto se debe también a estructuras de gobierno, de toma de decisión poco profesionales. Los gobiernos de nuestras instituciones han estado permanentemente en manos de gente que puede saber mucho de derecho, pero no necesariamente de funcionamiento de las instituciones. Y además en estructuras colegiadas, que son estructuras particularmente complejas de manejar. Estructuras además muy reacias a la participación real, a escuchar y pedirle la opinión a todos los que trabajan en el sector. Son instituciones muy jerarquizadas, extremadamente jerarquizadas. En mi país, una versión casi militar, la estructura judicial. Y todo esto complota con la capacidad de mover a la institución hacia ciertos objetivos comunes, lo cual es particularmente necesario cuando uno está haciendo cambios, cuando uno está en un proceso de reforma. Cuando uno está en un proceso tiene que alinear toda la institución y moverla en cierta dirección. Y además asumiendo que uno va a cometer errores, que va a tener que hacer ajustes sobre la marcha y va a tener que hacer cambios. Y esos cambios van a significar entonces un nuevo ejercicio de planificación explícito, y esto es algo que tradicionalmente no hemos estado acostumbrados a hacer. Cuarta particularidad, las personas clave en este sistema son jueces independientes, lo cual lo hace más difícil todavía de gestionar. Y esto porque además yo creo que hay una concepción errada de lo que es la independencia judicial que muchas veces la lleva al terreno administrativo. Yo siempre hago el paralelo con lo que me toca a mí en mi cargo de decano de una facultad de Derecho, que es gestionar una facultad de Derecho, con el tema de libertad de cátedra. Por supuesto hay que respetar la libertad de cátedra de forma irrestricta a todos los profesores. Cada profesor podrá enseñar la materia con la perspectiva que él quiera, de la forma que ella quiera, si es el caso, y en eso nosotros nos podemos meter. Pero sí yo puedo meterme en cuáles son los objetivos del programa del curso. No se trata que cada curso enseñe lo que quiera, o que cada curso se haga en la sala de clases que quiera, o que cada curso tome las pruebas el día que quiera, o que cada curso entregue las notas el día que quiera, y que cada profesor lleve la libertad de cátedra, como algunos lo piensan, a hacer las cosas como quieran. No, la libertad de cátedra es cómo enseña la materia. Bueno, la independencia judicial es la libertad del juez para fallar los casos como él estime pertinente de acuerdo a su particular apreciación de los hechos, la prueba y el derecho aplicable. Pero no tiene nada que ver de cómo se organiza el tribunal. Y ahí yo creo que ese chip
Hay que hacer ese cambio de perspectiva que no ha sido fácil. Que no es fácil en general en las organizaciones de profesionales, en los cuales el que hace el trabajo, el que produce, no es un obrero, por así decirlo, sino que es una persona altamente calificada, que es en este caso el juez. Es lo mismo que pasa en las universidades con los profesores, o lo mismo que pasa en los hospitales con los médicos, ¿ya? Y por lo tanto, ahí hay una componente de gestión particularmente complejo porque es muy técnico el trabajo de producción, y por eso es que se necesita estas interfaces que decíamos entre el ámbito administrativo y el ámbito jurisdiccional en este caso, que es lo mismo que existe, por ejemplo, en los hospitales. No sé si en México funcionará igual, pero hay un director que es administrativo y hay al lado un director médico con el cual trabajan paralelamente. Algo así se requiere en esta área. Y me voy a saltar algo, voy a ir derechamente al último para respetar el tiempo. Existe además, y yo creo que esto ha sido uno de los grandes problemas para avanzar en la gestión en el ámbito judicial, existe una idea errada de que existe una tensión entre cantidad y calidad. Que la gestión lo único que hace es preocuparse de la cantidad, de sacar las cosas rápidamente, y que no importa nada la forma como se hace la calidad, y que un buen juez lo que tiene que preocuparse es sacar el mejor fallo del mundo, aunque eso le tome todo el tiempo del mundo. Yo creo que ambas perspectivas son erradas. De hecho, en algunos países, me acuerdo en Argentina, que nosotros tratábamos de introducir nociones de gestión y nos decía que queríamos McDonaldizar la justicia en forma muy peyorativa. No, la buena gestión es aquella que permite que la institución cumpla sus fines con el menor uso de recursos, pero que cumpla sus fines, no que haga cualquier cosa, no que simplemente dicte cualquier resolución. Para eso ponemos un computador, eliminamos a los jueces y tenemos sistemas hartos más eficientes y más rápidos. No nos interesa eso. Esa es una mala gestión. Ciertamente la hay y hay que combatirla, ¿ya? La mala gestión. La buena gestión se preocupa de que el producto sea de calidad. Pero pensar que un producto de calidad puede significar que todo el resto de los casos quede para vestir santos, que no se resuelvan, y que esa resolución de esos casos que no existe también pueda llegar a ser una resolución de calidad, también es falso, ¿cierto? O sea, si yo sé que por dedicarle a hacer una sentencia 20 días y no voy a poder atender los otros asuntos, lo que estoy haciendo es darle una pésima calidad a la resolución de los otros asuntos. Y eso es lo que tengo que compatibilizar en la gestión. Y la experiencia, además práctica que uno tiene, y esto puede parecer contraintuitivo, es que en general los jueces, los mejores jueces, los que dictan los mejores fallos, son los que más se preocupan de la gestión y los que lo hacen más rápido. Mi experiencia es que el que se demora más generalmente es mal juez. No es que sea el mejor juez y el más erudito. Mi experiencia es que los jueces buenos saben que tienen que hacer su trabajo en un entorno de restricciones y administran bien eso para poder lograrlo. Y yo creo que ese es probablemente uno de los desafíos más importantes de la gestión judicial, algo en el cual estamos avanzando, algo que es crítico para el éxito de la reforma. Pero insisto, todo esto asumiendo que realmente nos hemos comprado y estamos trabajando en un sistema distinto que permite la gestión judicial, en que las decisiones se toman efectivamente por audiencia, en que el expediente deja de existir como tal. Uno podrá, por supuesto, juntar papeles y habrá carpetas con ellos, que duda cabe, pero no es el expediente el método para llegar a una resolución. El método para llegar a una resolución es la audiencia, donde están ambas partes, se exponen los hechos y el juez resuelve, y lo que tenemos que ser capaces de organizar esas audiencias de la forma más eficiente y eficaz posible. Gracias. Muchas gracias al profesor que acaba de exponernos uno de los temas que algunos han denominado en América Latina como la reforma olvidada.
porque al correr el tiempo y planteados los cambios en los textos, en los códigos, la implementación ha tocado con este problema cultural que decía el profesor, porque cambiar los hábitos es lo más complicado en los seres humanos, y en este caso la experiencia de la reforma procesal penal en la región, y por qué no decirlo en nuestro país, precisamente toca en eso: cómo separamos la gestión que explicó el profesor Vargas, ¿sí?, con lo jurisdiccional propiamente tal. Y obviamente tiene que haber una bisagra entre ambos, ¿sí? Y precisamente este es el tema que un poco va a desarrollar un juez de control de Durango, el doctor Manuel Valadez, quien es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, es doctor en Derecho Judicial por la Universidad Judicial del Poder Judicial de Durango, escritor en autoría y coautoría de 14 libros sobre el sistema acusatorio, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde el 2014 a la fecha, articulista de revistas como El Mundo del Abogado, Nova Justicia del Tribunal Superior de Justicia de México, docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio, juez que presidió la primera audiencia en México mediante la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene la palabra entonces el doctor Manuel Valadez del Estado de Durango. Gracias. Muchas gracias, doctor. Desde luego agradecer la invitación a participar en estas jornadas al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, desde luego al doctor Jorge Vidker, a la doctora Patricia González, impulsores del evento. En esta ocasión me ha tocado la oportunidad de participar con un tema relativo al modelo de gestión y cómo impacta en la labor del juez. Es decir, se ha dicho mucho cuando estamos hablando del sistema acusatorio desde el año 2008 para acá, a partir de la reforma constitucional, que el sistema acusatorio se basa en una metodología de audiencias. Es decir, se ha dejado de lado el expediente y ahora nos centramos precisamente en llevar a cabo la impartición de justicia en audiencias. De hecho, el artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales así lo señala. Expresamente dice que todo aquel acto o decisión importante al interior del proceso penal se debe verificar en audiencia. Y esto nos lleva a ver la pregunta relativa a cómo puede impactar el escenario del manejo de la sala de audiencias, de los tiempos de audiencia, en la impartición de justicia. Ese es el tema que voy a abarcar en esta ocasión. A manera de antecedente, dado que en la presentación ustedes pudieron escuchar, yo soy juez de control y enjuiciamiento en el estado de Durango. Les voy a platicar de forma previa cuál es la situación en dicha entidad. En el estado de Durango comenzamos con el sistema acusatorio, con los juicios orales, con un código procesal penal propio el 14 de diciembre del año 2009. Posterior a ello, esto desde luego les comento, iniciamos en 2009 y fuimos el primer estado que generó precisamente ese código procesal penal en base a la reforma constitucional del año 2008. Había otras entidades que ya trabajaban los juicios orales, pero esto lo hacían todavía sin la reforma del año 2008. Bien, nosotros iniciamos 14 de diciembre del año 2009, posterior a ello, cuando surge el Código Nacional, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del año 2014. En los transitorios del Código se decía que la entidad que deseara empezar la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales tenía que dejar un plazo de 60 días para hacer una declaratoria de inicio en su periódico oficial y comenzar con el sistema. Durango fue el primer estado que comenzó precisamente a trabajar con el Código Nacional. Con nosotros empezó su vigencia el día 7 de mayo del mismo año 2014. Y de manera inmediata, ya con la dinámica social, para el día 9 de mayo tuvimos ya la primera audiencia del Código Nacional, que a manera de estadística, les comento, ustedes escucharon en la presentación, yo tuve la oportunidad de presidirla, esa primera audiencia en México con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue una audiencia de inició por control de detención, una persona por robo equiparado, tenía en su poder una motocicleta con reporte de robo
En esa misma audiencia, por la dinámica del sistema, llegamos a un procedimiento abreviado. Desde control de detención al dictado del fallo de culpabilidad en abreviado fueron 52 minutos. Doy el tiempo porque tiene que ver precisamente con la temática que voy a tratar. Es decir, aquí se ha dicho que resulta importante, dado que ahora el escenario para la impartición de justicia es la sala de audiencias, pues es importante estudiar todos aquellos factores que inciden en el manejo de las salas de audiencias. Uno de ellos se tocó en la exposición anterior y en la parte final, que me gustó mucho la frase que dijo el doctor Vargas, en cuanto a que los jueces buenos son rápidos y son conocedores precisamente de esa obligación para impartir justicia. Desde luego, cabe señalar que esta rapidez no está ligada con el resolver sin mayor razón, porque les voy a comentar que a partir del paso del tiempo se van reduciendo los tiempos de audiencia. Ahorita, por ejemplo, nosotros en Durango, una audiencia inicial que abarcaría el control de detención, formulación de imputación, la vinculación a proceso incluso, las medidas cautelares y la fijación del plazo para cierre de investigación, lo estamos llevando en promedio en 45 minutos, siendo que cuando inició el sistema eran audiencias que podían llevar hasta 2 horas. Necesariamente esa mejora de tiempo te impacta en el uso de los espacios físicos, las salas, y desde luego en la rapidez en la impartición de justicia. Desde luego quiero señalar una cuestión importante. Esta disminución de los tiempos que estoy anticipando, que es ya la parte final de mi exposición, esta celeridad en las audiencias no va en demérito de la calidad en la impartición de justicia. La argumentación oral no riñe precisamente con una adecuada fundamentación y motivación. De hecho, debe estar ligada. Yo no desconozco, desde luego, hay opiniones, por ejemplo, la del autor Jordi Nieva Fenol, cuando habla de los problemas de la oralidad, y él dice que uno de los riesgos de la oralidad es que el juez caiga en la precipitación y en la superficialidad de sus decisiones, desde luego. Pero esto no está reñido con el hecho de que cuando algo se dé en forma oral, sea debidamente fundado y motivado. Es decir, la oralidad no es una permisión para resolver sin mayor ton y son. Bien, continúo con estos antecedentes en el estado de Durango. Comentarles, cuando iniciamos el sistema en Durango teníamos 4 salas de juicio oral. Teníamos únicamente 4 salas, éramos 12 jueces de control en la capital, en Durango. Y cuando arrancó el sistema, en el primer año, nosotros les estaba comentando, arrancamos el 14 de diciembre de 2009, para el año 2010 tuvimos un total de 300 causas. Fue la totalidad de las causas, que son relativamente pocas. El inicio fue bastante tranquilo. De hecho, yo les doy mi particular experiencia. Cuando arranca el sistema, en diciembre, se hizo una guardia de jueces para la primera semana. Yo estaba incluido en esa guardia y estaba esperando que llegara el primer asunto y poder conocer mi primera audiencia. Pues pasó la semana y como por arte de magia, hubo un apagón de delitos y no hubo ni un solo delito en la ciudad. Al menos, desde luego, reconociendo que hay salidas alternativas y otras vías de filtro de las causas antes de llegar al tribunal. Pero toda la primera semana no pasaron una sola causa. De robo, de homicidio, de lo que ustedes gusten, no hubo nada. Llegó la segunda semana y ya cuando iba a terminar, cayó una primera causa por un hecho de tránsito. Pero ya no era mi guardia. A mí me tocó mi primera audiencia hasta el día 4 de enero del año 2010. Y fíjense lo interesante del punto. Con ese inicio que les digo de las cargas de trabajo, la siguiente audiencia la tuve 2 semanas después. 2 semanas. Era un punto en el cual las cargas de trabajo a todos nos permitían estudiar, nos permitían tomar nuestro tiempo, no había mayor problemática por el uso de las salas. Prácticamente la administración puede decir, oye, te voy a poner tu audiencia de control de detención a las 10 de la mañana. No había problema, no había audiencias. O podía ser a las 11, a las 9 de la mañana, no había ningún problema. Y las audiencias se podían verificar y durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e incluso el Código Nacional ahora lo maneja también cuando va el juez a resolver sobre vinculación, puede pedir un receso de hasta 2 horas. Había ocasiones que el juez entraba a la audiencia a las 9 de la mañana, le renunciaban al término constitucional y al momento de resolver les decía, ¿saben qué? Por la complejidad del asunto voy a dar un receso de 2 horas, con permiso. Eso a las 11 de la mañana.
Y a la 1 de la tarde, que a lo mejor estaban todos esperando reiniciar la audiencia, se anunciaba por el auxiliar de sala, ¿saben qué? El juez todavía está resolviendo, nos vemos más al rato. Y había recesos que en vez de 2 horas se transformaban en 5 o 6. Y claro, esto en un inicio, cuando solo tienes una audiencia, pues desde luego que no afecta, ¿sí? Tienes una sala, nosotros iniciamos con 4, no había mayor problemática, y así iniciamos. O sea, no había un conflicto, una colisión aparente entre lo que es la gestión administrativa y el uso de las salas. Aquí les quiero señalar una cuestión. Desde luego, al momento de estar hablando del sistema acusatorio, cabe destacar que en el sistema acusatorio, el juez, como se ha dicho en esta mesa, está alejado de labores administrativas. Esto es, se dice que en los juicios orales el juez se dedica principalmente a eso, a su labor de juzgar. Al artículo 52 que dice que cualquier controversia, cualquier conflicto que surja en el proceso tiene que resolverse en audiencia. Y eso generaba para el juez un gran cambio del sistema tradicional a los juicios orales. En el sistema tradicional el juez era no solamente responsable en lo jurisdiccional de su juzgado, sino que tenía que hacerse cargo también de cuestiones administrativas. Si un escribiente faltaba al trabajo porque se había enfermado, el juez se tenía que encargar de ver el aspecto administrativo, de ver la cuestión de su licencia, de hacer los trámites y ver quién le iba a suplir a esa persona. Y en el ínter que se la suplían, hacer lo necesario con el resto de su personal para cubrirlo. Pero también se encargaba el juez, en un juzgado tradicional, de verificar el envío de exhortos, de verificar que se contestaran los informes previo y justificado de los amparos. Cualquier trámite le tocaba también al juez en el día a día. Y en el sistema acusatorio, esa fue una de las grandes diferencias, en donde al juez se le dice, ¿sabe qué, señor juez? Se va a dedicar única y exclusivamente a impartir justicia. Y en el caso de nosotros en Durango, esa distinción fue muy clara desde el inicio. De aquí les quiero señalar incluso una cuestión que es interesante. Hay algunos estados que al juez ya en el sistema acusatorio le siguen otorgando, teniendo el apoyo de algún funcionario, algún incluso secretario que le ayude a la elaboración de las órdenes de aprehensión, a la elaboración escrita de órdenes de cateo, a la elaboración de una sentencia, por ejemplo. En el caso de nosotros en Durango, esa figura no ha existido. Al momento de iniciar el sistema, el juez quedó solo, sin personal alguno, y únicamente lo que se nos entregó fue una laptop para llevar a cabo las resoluciones. De tal manera que si llevabas una audiencia de procedimiento abreviado, pues tenías que hacer la sentencia en la tarde en tu casa. Que si te pedían una orden de aprehensión, que ocurría de repente a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, tenía que acudir el juez e inmediatamente cuando había urgencia, ponerse a redactar la orden, él mismo. Entonces, esto cambió desde luego la dinámica para el juez dentro del sistema acusatorio. Ahora bien, comentarles que en esta primera etapa de poca carga de trabajo, de que teníamos 4 salas y que era suficiente precisamente para trabajar, pareciera que cualquier modelo de gestión administrativa era útil. Esto es, no se hacía distinción alguna por el tipo de audiencia que el juez iba a llevar. Lo mismo le ponían una audiencia de control de detención o una intermedia o un acuerdo reparatorio, que son audiencias que tienen distinta duración y no afectaba nada. ¿Por qué? Porque había tiempo disponible. El juez no tenía una carga de trabajo excesiva, el juez tenía salas disponibles, no había ningún problema. Sin embargo, y yo comento aquí esto generaba que no existía conflictos, incluso los jueces teníamos en un inicio oportunidad calma y tranquila para ponernos a leer y estudiar en nuestros privados. Yo les comento que cuando arrancó el sistema, la primera audiencia, la de un servidor, la tuve 2 semanas y media después de que arrancó el sistema. Y la segunda, 2 semanas después de la primera. Claro, esto da una tranquilidad y un tiempo enorme. Y había incluso oportunidad de que si la audiencia me decían, oiga juez, se la voy a poner a las 9 de la mañana. Oiga, no, ¿sabe qué? Déjeme reflexionar la audiencia, a lo mejor prepararme psicológicamente, etcétera. Póngamela a las 10. Ah, perfecto. ¿En cuál sala quiere de las 4? Porque no tenemos en ninguna. ¿Sabe qué? Yo de manera particular me gustaba la sala 3. Y ahí en sala 3, por favor. ¿Cómo no, señor juez? Sala 3, ¿a qué hora? Pues 10, 10 y media, igual ya para haber hecho digestión.
Aquí una cuestión importante. Esto fue evolucionando. Esto fue, yo creo que el primer año, de 300 causas que les dije que tuvimos en 2010, fue la luna de miel. Prácticamente era audiencias cada 2 semanas, esto después se fue acortando, ya fue cada semana, después cada tercer día, después un día sí, un día no. Eso fue creciendo, y por ahí nos movemos. Ubíquense ustedes, ya comencé la historia en 2009, en donde, por cierto, en 2009 tuvimos nada más 2 audiencias. Iniciamos 14 de diciembre de 2009. 2010 llegamos a 300, seguía todo en orden, todo en calma, pero ubiquémonos ya por fines de 2012, 2013. En esas fechas empezó a subir el número de causas. De hecho, cada año paradigmáticamente ha subido. El año pasado tuvimos 2.500 causas en Durango capital, donde en un inicio en 2010 tuvimos 300, y luego subimos a 600, y luego 900, y luego 1.200, y luego de ahí brincó a 1.600, y ahorita, todavía el día de ayer, que tuve oportunidad de llevar audiencia de control de detención, llevé ya, me parece que es la causa 1.000, 1.100. Entonces, aquí, ojo, esta situación, cuando partimos de la premisa de que todo se resuelve en audiencia, y que de repente empezamos a ver que hay muchas audiencias y tenemos pocas salas, se empieza a complicar el panorama. De inicio, atrás de cada una de estas 4 salas que yo les platico, había un espacio para jueces. Estábamos 4 jueces atrás de cada sala, teníamos nuestros privados en ese lugar. Pues con el paso del tiempo se empezó a necesitar más salas. Y lo que se empezó a hacer es que las salas de los jueces se empezaron a usar como salas de audiencias. De hecho, ahora, hasta el día de hoy, tenemos 9 salas. De esas 9 salas, 2 eran salas de jueces anteriormente, y que se tuvieron que habilitar con 3 escritorios, en un inicio con cámaras de esas handicam, de esas viajeras, de portátiles, y adelante a llevar la audiencia, ¿sí? Hay algunas salas que tenemos que están muy pequeñitas, yo creo que caben, no sé, 4 o 5 personas de público, 4, pero ha sido la necesidad. Ahora, esa complejidad de las que le estoy platicando fue llevando a que en el año ya 2012, 2013, 2014, las audiencias y la agenda se complicó. Y llegamos al punto de que ahora el juez empezó a pasar de esa tranquilidad amena de llevar una audiencia cada tercer día o cada un día sí, un día no, a la realidad en que el juez llevaba 8 audiencias diarias. Y el récord, así en términos claros de un servidor, en aquellos ayeres de problema de la administración, 14 en un día. Entonces, imaginen ustedes pasar de una ya cada cuando a 14 diarias. Y pasa una cosa cuando llevan muchas audiencias en un día. Yo de manera particular he llegado, por ejemplo, a dictar en ese tiempo 7 autos de vinculación en un día. O sea, son 7 discursos diferentes que escuchas en el mismo día. Ya cuando entras al 7º, ya dices, a ver, ¿cómo está? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién es? Y aquí hay una cuestión interesante. Llegamos a un punto en donde a cada juez se nos otorgaban 8 audiencias diarias. Pero luego había una cosa, seguíamos con el mismo modelo de gestión del inicio, un modelo de gestión que no distinguía por audiencias, de tal manera que a lo mejor te daban una audiencia asignada a las 9 de la mañana y de manera inmediata a las 9:30 tenías otra, pero resulta que la audiencia a las 9 de la mañana era sumamente compleja y salías hasta las 11 de la mañana de ella. En un inicio, cuando eso empezó a suceder, que decían, oigan, son las 9:30 y ya están las partes esperando al juez con la audiencia a las 9:30. Pues sí, pero el juez está todavía atorado con la audiencia a las 9 y va para largo. En un inicio se empezó a tomar la respuesta por la administración de decir, bueno, pues entonces esa audiencia de las 11 de la mañana, de las 9:30 de la mañana, se la pasamos al juez que ya se haya desocupado. Pero luego imaginen ustedes también el escenario para el juez que llevó su audiencia a las 9 de la mañana, termina y luego le dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí te ves otra audiencia. Oigan, espérenme, pero yo ya acabé mi audiencia, a mí me toca la siguiente hasta las 11.
Pues sí, pero fíjate que el compañero de las 9 se atoró, la gente ya está esperando y te toca pasar. Y luego preguntaba uno inocentemente, bueno, ¿y a qué hora es la audiencia? Ya lo están esperando, incluso ya lo anunciaron, juez, tenga la carpeta. Y entonces, imagine usted la problemática, o sea, el incremento, el porcentaje de error de una carpeta que no revisaste antes. Es decir, que prácticamente a bote pronto te dicen, va, y ya están las partes ahí. Y luego, curiosamente, así pasaba, parece la ley de que cuando algo puede salir mal, saldrá mal. Cuando te pasaban ese tipo de causas, abrías la carpeta y hasta salían diablos y centellas de la misma. O sea, eran asuntos muy complejos, muy complejos. Eso empezó a suceder. Pero luego después, los jueces dijeron, oiga, pues si la audiencia se la dieron a él, que la lleve él. Yo llevo las mías. Y si él se tarda, pues que cuando salga, lo espere su audiencia. Se cambió para ese lado. Seguimos con el mismo sistema de gestión en donde no se distinguía por audiencias ni por su dificultad. ¿Y qué empezó a suceder? Ahora entraba el juez a su audiencia a las 9 de la mañana, compleja, y a las 9:30 tenía otra. Y resulta que no salía hasta las 11:30 de la mañana de la primera. Y cuando salía, lo estaban esperando todavía los de las 9:30. Pero vean ustedes esto, la complejidad. Desde luego era obligación del juez llevar sus audiencias. Pero imagínense ustedes a los justiciables. Oye, te cito a las 9:30 audiencia. Y dan las 11:30 de la mañana y todavía no puedes pasar. Como que también está complicado. Y además hay una cosa. El juez no solamente tenía la audiencia a las 9:30 pendiente. Tenía la de las 11, la de la 1, la de las 2. Y entonces obviamente si se atoraba en las primeras, pues buena suerte para los que estaban al final. Porque de repente venían pasando hasta las 4 o 5 de la tarde. Y imagínense también el juez, la situación en la que estaba. ¿Sí? Bueno, voy ya donde salió la luz del sol en esta cuestión, que obviamente era tremendamente problemática. Prácticamente el juez, teníamos audiencias agendadas desde las 9 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y todavía en la noche te podían hablar diciendo, oye, tenemos orden de aprehensión, y hay que ir a las 11, a las 12, a la 1 a llevarla. En este panorama complejo se hicieron cambios afortunados en términos del año pasado, inicios de este. Decisiones que se tomó en el modelo de gestión en Durango. Primero, se creó un juez de despacho. Es decir, anteriormente el juez, además de llevar sus audiencias, teníamos que estar al pendiente de contestar amparos, de contestar o diligenciar los exhortos, del trámite que hacíamos en audiencia, verificar en cierta manera que se cumpliera. Se crea la figura del juez de despacho y es un juez que no lleva audiencias, Está de lleno revisando precisamente todas las promociones que llegan y es el que está haciendo el acuerdo. Es un juez dedicado exclusivamente al despacho. Luego, llevamos a cabo, se hizo el nombramiento de un juez especializado en providencias precautorias, en sede ministerial. Es decir, un juez de control con sede en fiscalía que se encarga de resolver todas las órdenes de aprehensión, todas las órdenes de cateo, cualquier providencia precautoria que se pida, esa es su labor. O sea, tiene el contacto directo y el resto de los jueces de control nos olvidamos ya de el estar conociendo de órdenes de aprehensión, de órdenes de cateo. Y la tercer cuestión, que es destacable, se creó la figura de un juez coordinador. Ese juez coordinador es el engranaje entre la labor jurisdiccional y la parte administrativa. Este juez coordinador, que ha dado a este momento excelentes resultados, actualmente es el licenciado José Luis Carrillo Rodríguez, implementó un nuevo cambio en la agenda, en donde anteriormente quien otorgaba las audiencias era la administración. Es decir, un administrador que no conocía el fondo de cada causa, la complejidad de las mismas, y que sin más la asignaba al juez, lo cual generaba un problema que congestionaba las salas, porque eran audiencias a lo mejor complejas, que yo las ponía a las 9 de la mañana,
y pues simplemente me olvidaba de esa sala por el resto del día, porque ahí el juez se ocupaba todo el resto de su jornada. La labor del juez de control ha sido de tal talante que él, un día antes de las audiencias, sabe de la complejidad de las mismas y en base a eso estructura los horarios. Lo ha hecho de tal manera, tan acertada, que ahora vamos en un horario puntual de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Todas las audiencias. A las 9 de la mañana, formulaciones de imputación, 9:45 controles de detención, 10:30 plazos constitucionales, de 11 a 1 de la tarde, 11 de la mañana a 1 de la tarde, audiencias intermedias, y de 1:30 a 2:30 de la tarde, plazos también constitucionales, y de 2:30 a 3, audiencias que luego se les ha dicho vulgarmente como morralla, audiencias que son de 5 o 7 minutos, de tal manera que todos los días, llevamos los jueces ahora en promedio 5 o 6 audiencias, pero todos salimos a las 3 de la tarde. Y eso ha descansado totalmente el sistema, no solamente del juez, porque van varias personas ligadas con el juez. Están los encargados de causa, los notificadores, los auxiliares de sala, el personal de informática, de tal manera que esta labor que está desarrollando nuestro juez coordinador ha cambiado prácticamente el horizonte ahí en las salas. Ahora, les digo, sobre todo destacando la importancia en cuanto al manejo adecuado de las salas y la eficiencia del juez, ¿sí? Él incluso ha tomado en cuenta los tiempos de cada juez en resolver las audiencias. Aquí se ha dicho, no todos los jueces resolvemos igual. Puede haber una misma causa que un juez se tarde 2 horas y otro se tarde 40 minutos. Desde luego. Y eso te va a impactar en tu modelo de gestión. Claro, cuando inició el sistema en 2009, se hizo un programa, un software con logaritmos matemáticos para la agendación de las audiencias. ¿Cuál fue el problema? Que no se podía calcular el tiempo de duración de cada audiencia en función del juez. Pero ahora se ha avanzado mucho en esto y les digo que en promedio una audiencia inicial, que es la más común en el sistema acusatorio, tarda en Durango 45 minutos, lo que antes te ocupaba las salas de audiencia de 2 a 3 horas. Bien, voy a cerrar mi intervención con la cuestión innegable de que hay un vínculo necesario entre un modelo de gestión eficaz y la labor del juez. Un modelo de gestión eficaz le permite al juez dedicarle todo su tiempo de calidad a las audiencias y tener tiempo fuera de lo que es el tribunal para descansar, para estudiar, para reponerse para el día siguiente. Un modelo de gestión ineficaz hace que el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento tenga una complejidad enorme para cumplir con su trabajo y finalmente el que sale responsable o el que sale afectado es el justiciable. Porque yo les digo, anteriormente era muy común que los podíamos citar a ustedes a audiencia a las 10 de la mañana y la audiencia se venía ya desarrollando a las 2 de la tarde. Y el problema que había es que obviamente cuando entrábamos a las 2 de la tarde nos decían en ocasiones los defensores, oiga señor juez, mi imputado, mi representado, sí estuvo aquí a las 10, pero usted nunca nos recibió y tenía trabajo, tenía cosas que hacer o ya se fue. ¿Y con qué cara lo vamos a declarar sustraído de la acción de la justicia si estamos llevando a cabo una audiencia 4 horas después de la hora en que lo citamos? ¿Sí? Entonces, es un tema inacabado, todavía que acepta mucho trabajo, pero es innegable que la metodología de audiencias que caracteriza al sistema acusatorio se ve reflejado precisamente no solamente en la habilidad del juez para resolver en audiencia de forma rápida y bien, sino en la habilidad de el contar con un modelo de gestión ágil, suficiente, que cubra las expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Valadez por esta ilustrativa ponencia en donde ya en la práctica nos demuestra la validez de la gestión de tribunales bajo un esquema separando lo jurisdiccional de lo administrativa propiamente tal. Ahora nos corresponde escuchar al doctor Guillermo Cepeda Lecuona, es director de jurimetría
Iniciativas para el Estado de Derecho AC, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, coordinó el proyecto de seguimiento de la reforma penal en México con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con especialidad en Sociología Jurídica, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y abogado por la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en temas sobre desarrollo institucional, reforma judicial, seguridad ciudadana y justicia penal, miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, coordinador del Eje de Estado de Derecho del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CIDAC. Entre 2005 y 2009 coordinó la Red de Investigaciones sobre Reformas Penales Comparadas, autor de 10 libros y más de 40 ensayos publicados como capítulos de libros, monografías y como artículos en entrevistas especializadas. Entre sus libros se pueden mencionar Informe General sobre el seguimiento de los procesos de implementación de la reforma penal en México, publicado por CETEC, USAID y CEJA, México 2012, y la justicia penal alternativa en el modelo de justicia penal de Chihuahua, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Gobierno del Estado de Chihuahua, primera edición, México 2008. Con ustedes queda el doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Muy buenos días, muchas gracias al doctor Bittker por su amable presentación y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, en particular al doctor Bittker, a la doctora Patricia González por su invitación a este evento. Y bueno, muy grato estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Como se mencionaba en mi presentación, pues es mi alma mater, el doctorado aquí lo cursé y bueno, siempre es muy grato estar por acá. También solamente una situación sobre en la presentación. Ya estoy en el Colegio de Jalisco, ya después de 10 años estuve en el ITESO, ahora ya estoy en el Colegio de Jalisco. Preparé una presentación, es muy extensa, pero para ajustarme al tiempo programado, lo voy a ir presentando con mayor celeridad. Pues hicimos como aquí se comentaba, lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar. Entonces es muy importante. Durante muchos años hicimos diagnósticos sobre el sistema de justicia en México. Obviamente los indicadores de efectividad, de satisfacción de los usuarios era muy distante de lo deseable. Y bueno, cuando se impulsó y se concretó la reforma constitucional del 2008, pues era porque la sociedad había estado señalando su inconformidad. Todavía los políticos, buena parte también del gremio de los abogados, estaba en contra de los juicios orales, que decía que era una conspiración intergaláctica para imponerle a México los juicios orales, que era en contra de nuestra cultura, que algún juez me acuerdo que decía, somos un país de mentirosos, ¿cómo vamos a hacer un juicio oral en este país? Pero bueno, poco a poco pues se vio que era indefendible lo que teníamos, se llegó a ser políticamente incorrecto defender el sistema inquisitivo que subsidiaba las ineficiencias de la investigación. Y bueno, y ahora estamos en un momento en el que estamos con nostalgia por Torquemada, ahora que está buscándose hacer una contrarreforma. Pues es muy importante darle seguimiento a cómo va la reforma en el país, cómo va su desempeño. Y bueno, hicimos algunos indicadores de seguimiento y también, como aquí se ha referido, los indicadores que vamos a presentar traen un rezago al menos de 14 meses, porque pues se va generando la información, se va haciendo pública. Me tocó participar en 2014 a 2016 en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus transitorios, contempla una instancia de seguimiento y evaluación de la reforma. Creo que es el transitorio 9.
Me tocó participar como el coordinador del grupo técnico de este comité de seguimiento y evaluación de la operación del nuevo sistema de justicia penal, del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema de justicia. Y bueno, trabajamos en una metodología, tuvimos también con personas del CEJAS, tuvimos un taller sobre pues metodología del seguimiento. También ahora que se hablaba de este estudio que hicimos con el apoyo de USAID, de darle seguimiento a los 5 estados que habían comenzado con la instrumentación del nuevo sistema de justicia, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Estado de México y Morelos. Precisamente usamos la pauta de levantamiento de seguimiento de audiencias desarrollado por CEJA. Entonces, y se hizo un seminario con las 22 instituciones representadas en el Comité de Seguimiento y Evaluación. Estaban también la CONATRIP, también la Conferencia Nacional del Procurador, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, representantes de las defensorías públicas de algunos estados, de una asociación que se tiene de defensores, en fin, para tratar de desarrollar un sistema de indicadores, y se desarrolló un sistema de, ahorita regreso a esta parte, de 41 indicadores para 16 de operación, 25 resultados. Se hizo una pauta de levantamiento de cada uno de estos, de un formato para levantar esta información, y al que más se le pedían eran los jueces de control, que eran 14 indicadores. De los 41 se trató de no dar, de esos 41 indicadores, 23 ya los solía pedir INEGI, el resto son nuevos, duración de las audiencias, sanciones, el monto de las sanciones. Se hizo una pauta de levantamiento, y sobre todo se logró la aprobación del Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma. Estuvieron de acuerdo, y el compromiso de la Conferencia Nacional de Procuradores, sobre todo, que a veces las procuradurías son las más celosas de su información, no suelen compartir la información, se comprometieron a darlo cada 6 meses para terminar con este rezago informativo que en el tema de procuración e impartición de justicia, INEGI acaba de publicar en diciembre del 2016 los censos nacionales con información de 2015. Entonces, solamente se hizo el levantamiento en Baja California, en Chihuahua, y ahorita lo estamos haciendo en Jalisco, de información más reciente. La que voy a presentar aquí todavía es la del censo de INEGI de 2016. Como saben, pues la CETEC ya desapareció. Ahora las atribuciones de este comité de seguimiento se trasladaron al Consejo Nacional de Seguridad Pública, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, y bueno, están los indicadores, la base de datos las pasamos a este organismo. Y bueno, para evaluar, pues hay que ver cuáles eran recordar las metas del nuevo sistema de justicia, y consensamos esas 7 metas: mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, respetar las garantías de víctimas e imputados, racionalizar el uso de las sanciones penales, generar certeza en los procesos, incrementar la eficiencia en el empleo de los recursos del sistema y recuperar la confianza pública en las autoridades. Cada uno de estos objetivos, pues buscamos indicadores dentro de estos 41 indicadores para poder evaluar si se estaba cumpliendo o no cada uno de estos objetivos. Voy a dar aquí solo alguno de ellos por cuestiones de tiempo. Bueno, un poco partiendo del diagnóstico previo a la reforma. Esas eran las sentencias penales en México antes de la implementación del nuevo sistema de justicia. Entonces, el sistema tradicional todavía en 2008, estas eran las sanciones. El 59% de las sanciones penales impuestas en los estados, en las 33 jurisdicciones, la federal y las 32 locales, el 59% era de menos de 3 años de prisión, que en el contexto jurídico mexicano son penas bajas, son delitos menores. Por ejemplo, un robo calificado, con violencia, con robo a casa habitación, robo a negocio. En Jalisco, por ejemplo, la mínima es de 8 años.
Hay otros estados que la mínima es de 5 años, es decir, que hablar de un robo que se sancione con menos de 3 años es hablar de un robo sin violencia, de un robo, de un delito menor. Después de robo, el delito por el que más se emitían sanciones penales era el de lesiones, y el 80% de ellos eran lesiones culposas. Y esas eran y en tercer lugar era daño en propiedad ajena, generalmente también derivado de accidentes de tránsito. Entonces, a esto, uno de los indicadores de seguimiento es porcentaje de las sanciones penales menores de 3 años, que ya da un indicio de si está haciendo un uso eficiente o no de los recursos. Para el tema de accidentes de tránsito, que se sancionaban daño en propiedad ajena como principal delito, al año alrededor de 12,000 asuntos en el país. Se les dedicaba 12,000 pesos de investigación, 14,000 pesos de proceso penal. Si la persona no podía pagar la fianza y estaba en prisión, eran 230 pesos diarios de prisión. Entonces se tenía pues un derroche de recursos, y la aportación pues era mínima. Recuerdan ustedes el caso de la señora en San Luis Potosí que pagó en una papelería con un billete de 100 que resultó ser falso. Entonces se le hizo todo un proceso. Se estuvo en prisión preventiva durante su proceso en el sistema anterior. Se le condenó a 5 años de prisión. Sus 2 hijas no pueden estar en el mismo albergue, era una madre sola. Entonces una se mandó a un albergue, otra niña a otro. Ella fue condenada a 5 años de prisión, sin avisar a la familia, como parece que esa vez el proceder de las autoridades. Se trasladó a Nayarit, de San Luis Potosí se le trasladó a Nayarit y de ahí a Islas Marías. Se le trasladó esposada de pies y manos y con un chaleco antibalas, no fuera a llegar un comando a rescatarla. Y como saben ustedes, por las redes sociales, esta plataforma de change.org, se consiguieron 60,000 firmas en unas horas. El presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados tomó el caso pro bono. Primero fue presentar un amparo para saber dónde estaba, porque ni siquiera sabía dónde estaba. Se trae de Islas Marías. Ya estaba sentenciada, entonces se gestiona, se le pedía un indulto al presidente, como es una intervención ya con otro poder, a un caso ya sancionado. Se le otorgó una prelibertad a la que todavía no tenía legalmente derecho, pero se forzó una prelibertad, y después de 2 años y 5 meses quedó en libertad. Entonces, pues es un caso que no aporta realmente a la seguridad. Se destrozó una familia, una vida, una persona quedó con antecedentes penales, estigmatizada como exconvicta, y no se hizo ninguna aportación significativa a la seguridad. Ese tipo de delitos era el que se dedicaba la mayor parte de recursos. Y ese caso de una señora que utilizó un billete de 100 que resultó falso, nos costó como sociedad 1,911 billetes de 100 auténticos. Es decir, 191,000 pesos costó criminalizar ese proceso. Y así, de pronto decían las autoridades, no es un caso aislado, pero bueno, somos un archipiélago, parece la Indonesia en el sistema de justicia penal. Pues así, el 59% de los recursos del sistema estaban enfocados en los delitos menores, mientras el crimen organizado goza de cabal salud. Entonces, parte de la promesa del nuevo sistema es hacer más racional el uso de los recursos, porque esta gráfica tiene muchas implicaciones. El Estado, cuando uno piensa en Tamaulipas, piensa uno en vehículos incendiados, en extorsión, y sin embargo es el Estado que dedicaba 89% de sus recursos a sanciones de menos de 3 años. Si el 89% de los delitos sancionados en Tamaulipas se castigan con menos de 3 años. Es decir, no tiene nada que ver la oferta de servicios judiciales con la demanda de seguridad de las personas. Bueno, entonces vamos a... precisamente por eso, en la exposición de motivos se habla de administrar los recursos disponibles y dedicarlos a la persecución de los delitos de alto impacto que realmente afectan a la sociedad. Se establecen los criterios de oportunidad, otra forma de abordar los asuntos. Y bueno, se dan estas alternativas, ¿no? Los mecanismos alternativos de
solución de controversias, en algunos casos buscar la descriminalización de ciertas conductas, difamación, calumnias, que ya se han comenzado a descriminalizar, establecer los criterios de oportunidad, facultades para no investigar, y ya dentro del proceso pues también se pueden todavía activar los mecanismos alternativos, la suspensión del procedimiento a prueba o suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado y ya el juicio oral como última instancia. Lo que hemos encontrado en el país con los indicadores, le venimos dando seguimiento desde 2010 a los 5 estados que comenzaron en el nuevo sistema, pues hemos encontrado este fenómeno. En cada una de estas 7 categorías o objetivos de la reforma, hay 7 u 8 estados que son la vanguardia, es decir, están desarrollando todas las potencialidades del nuevo sistema, que sí están descongestionando sus sistemas penales, que están revirtiendo la espiral de violencia y de impunidad. Es decir, hay 7 u 8 estados en cada rubro. Por ejemplo, Morelos está muy bien en el tema de medidas cautelares, de reducción de la prisión preventiva, pero está mal en el tema de justicia alternativa, no desarrolló todo el potencial en sí. En cada rubro hay 7 u 8 estados que llevan la delantera, luego viene un pelotón de 16, 18 estados que marginalmente van moviéndose, y hay otro número de estados, 6, 7 también, que están peor que en el sistema tradicional, que es, por ejemplo, Jalisco, antes de la reforma penal, resolvía el 11.6% de sus averiguaciones previas, esclarecía el 11.6%, ahora solo resuelve el 5.9% de las carpetas de investigación. Entonces, hay estados que en algunos rubros han empeorado. Jalisco, de los que está levantando la voz para que se revierta el sistema, que no funcionó, dicen el sistema, que es el sistema dicen ellos que es el sistema el que no funciona. Bueno, cuando hay un problema evidente de mala implementación, de falta de capacitación, los ministerios públicos tienen pánico a la sala de audiencias. Entonces pasó este mismo fenómeno, que se abatió el delito. En las primeras semanas del nuevo sistema no se registraban, nadie presentaba ante los jueces, y la mitad de las detenciones se empezaron a decretar ilegales, ¿no? Los vicios, la puesta a disposición está tardando 6 horas en promedio. Hay un problema ahí entre policía, hay confrontaciones entre policías y los fiscales por el tema de la... Entonces, todos esos, esta es la panorámica en estos... de los que sí funcionan, nos estamos dedicando a documentar las buenas prácticas. ¿Qué están haciendo los estados en donde está funcionando bien el nuevo sistema de justicia? Hemos documentado 11 buenas prácticas, y cuando un estado, por ejemplo, cuando Sonora, cuando Jalisco entraron en el nuevo sistema, decíamos: ¿para qué inventamos el agua tibia? Tráiganse lo que ya está funcionando bien. El área de atención a víctimas de Nuevo León, el sistema estatal de justicia alternativa de Baja California, la unidad de medidas cautelares de Morelos, ¿sí? Las buenas prácticas, los centros de justicia para la mujer de Chihuahua, de Oaxaca, que hemos, con el apoyo de la Fundación MacArthur y también con el apoyo de la CETEC en ese entonces, hicimos un manual para una de las áreas estratégicas, el área de mecanismos alternativos de solución de controversias. Empezamos a desarrollar los estándares de cada una de las fases. Por ejemplo, en promedio en México, una persona espera para ser atendida por el Ministerio Público en promedio 2 horas. Bueno, en Baja California tienen el ISO 9001-2008, que tienen que atenderlos, al menos en Mexicali, donde se documentó la buena práctica, antes de 17 minutos o se pierde la certificación. Entonces, eso es lo que fuimos a documentar. En el tema también de justicia alternativa, en Sonora nos dimos cuenta que las señoras decían: tengo un problema con mi esposo o con un vecino, y le decía el Ministerio Público: muy bien, llévele este citatorio a su contraparte para que vengan a una sesión de mediación. Y bueno, en el caso de violencia intrafamiliar, pues nomás llegaba la señora, pero a terapia intensiva, ¿no? Entonces, entonces, bueno, en Baja California no se llama citatorio, no se le pone el membrete de procuraduría, ¿no? Porque se polariza el conflicto, es una invitación. Son personas, en otros estados los echaban abajo de la puerta, no, aquí va una persona que hace la invitación, sensibiliza: mire señor, vamos arreglando este problema, que no escale a Ministerio Público, resuelva de una vez esta situación antes de que pues se pudiera considerar un delito. En fin, lo trata de
y el estándar es que el 70% en Baja California, es el más alto del país, acude al mecanismo alternativo. En otros estados solo el 40%, y también hay estándares, por ejemplo, de cumplimiento de acuerdos reparatorios. En Baja California, entre el 90 y el 95% de los acuerdos reparatorios está cumpliendo. Entonces, es muy buen indicador. Teníamos el dato de los centros en Durango, que era 40% de cumplimiento, abajo 85% puede caer en descrédito el acuerdo reparatorio, porque pues la gente dice, no, pues ¿de qué sirve llegar a un acuerdo si no se le da seguimiento? Y ya en la ley nacional, y se propuso cuando se documentó esta buena práctica, y hay un área especializada de darle seguimiento a los asuntos y en caso de incumplimiento activar al sistema para lograrlo. En fin, aquí nomás voy a presentar ya como decía un colega alguna vez, que dice, cuando veo tus presentaciones es como estar boca arriba bajo una cascada de vodka, dice, un bombardeo de cifras. Entonces vamos a verlo muy a prisa. Ya tenemos el diagrama de flujos en el tema de carpetas de investigación. Hay una efectividad según el censo de INEGI 2016 de 18.5, es decir, es bajo. Los primeros estados, que Baja California, tienen todavía tasas de 40% de resolución. Coahuila, si mal no recuerdo, 59%. Ahorita vamos a ver en particular, pero eso es lo que pasa con cada 100 carpetas de investigación. Se inicia investigación en el 9.6%, se usan los mecanismos como el no inicio de la investigación en 4.6%, y incluso ahí tenemos cuál es el estado que más lo usa, cuál es el que menos. El principio de oportunidad, 2.1%, archivo temporal, 26%, no especificados o pendientes, 5.8%, formulación de la acusación, 5.8%, sobreseimiento, 2.4%, y alguna salida alternativa, suspensión del procedimiento a prueba, acuerdo reparatorio 23,000. Y bueno, el cuadro azul que se ve a la izquierda, todavía en 2015, ya con la nueva ley, cualquier caso que se resuelva por mecanismos alternativos tiene que ser antes carpeta de investigación. Antes se llegaba directo al centro de mediación y ya no trascendía a hacer carpeta. De hecho, todavía en Baja California tenían números distintos, de números de caso distinto. Ahora por eso lo ponemos externo todavía al flujo, porque no son carpetas de investigación, pero son 104,000 asuntos de los 136,000 que se resolvieron por mecanismos alternativos en el país, que se hicieron antes de ser carpeta de investigación. Como pueden ver, de 1,145,000, solamente 76,000 casos llegan a hacer procesos penales ante jueces de control. Si se da, en la mayoría de los estados se desploma en 30-40% las consignaciones, lo que antes se llamaba consignaciones. Ahora el tema de judicialización se ha desplomado. Cierto, ya hay otras salidas alternativas, pero en muchos estados se ha colapsado. Vamos a ver cómo voy del tiempo. Bien. En el tema de la justicia alternativa, pues vemos el 60% de los... el 71% de los asuntos resueltos por justicia alternativa se concentra en 4 estados, en Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Nuevo León. El resto tiene, como ven ustedes, una cantidad muy pequeña de asuntos. El 60% de los asuntos que se resuelven son de 3 delitos: amenazas en primer lugar, lesiones también con 22% y daño en propiedad, 16%. También el de, sobre todo, incumplimiento de obligaciones familiares, pensiones alimenticias, el 6% es de la carga de trabajo. Es decir, en esos 4 delitos son 2 de cada 3 asuntos que se resuelven, tienen que ver con esos 3 delitos. Cuando uno ve la radiografía delictiva de los estados, se da uno cuenta del potencial que tiene la justicia alternativa y que no se ha desarrollado plenamente. Hay estados, por ejemplo, como el Estado de México, donde solamente el 0.4% de los asuntos se resuelve por mecanismos alternativos.
En Jalisco el 2.2, es decir, hay mucho potencial de los mecanismos alternativos que no se está atendiendo. Y lo que comentamos, si vemos los delitos que se denuncian en el país, el 35% al menos tendría posibilidades de ser resuelto por el justicia alternativa. Y bueno, muy, muy importante es que solo se reporta en México el 9.8 de los delitos, pero esos 104,000 asuntos que se resuelven antes de ser carpetas de investigación, podemos decir que están atendiendo problemas que, de no ser por el nuevo sistema, no llegarían al conocimiento de la autoridad. Entonces ya a la parte de abajo del iceberg se le está atendiendo con estos mecanismos alternativos, pero pues todavía hay mucho por hacer en la materia. Otros indicadores están el de ministerios públicos por cada 100,000, carga de trabajo y la efectividad. Este es lo que decíamos, hay estados que resuelven Coahuila, 69% de los asuntos que ingresan como carpetas de investigación. Ya en el análisis en particular mostramos cuáles son criterios de oportunidad, qué proporción son facultades de una investigación, cuántos por justicia alternativa y cuántos sí se judicializan. Y pues San Luis Potosí solo el 0.4% de los asuntos lo está resolviendo. Y casos judicializados también, hay estados que la media nacional es de 6%, los casos que se judicializan. Hay estados como Jalisco, que lo hemos estudiado en particular, pues allá radico, 1.4%, pero y Veracruz 1.2%, es decir, muy pocos casos se judicializan. Qué bueno que ya no se llevan accidentes de tránsito a la sala de audiencias, pero la apuesta del sistema era revertir temas, por ejemplo, como la impunidad. Por eso vamos a también en el tema de las sentencias, pues tenemos como las lesiones que antes eran el 10% de las sentencias, ahora solamente son el 2.7%, sobre todo porque eran culposas y muchas de ellas ya se resuelven por mecanismos alternativos. Igual daño en propiedad ajena pasó de ser el 4% de las sentencias e incluso en el sistema tradicional ha bajado. Antes era alrededor del 9%. Y ahora en el nuevo sistema es solo 1.1% daño en propiedad ajena, es decir, sí va en el sentido esperado este descenso. Ese es interesante. Algunos críticos dicen que es muy blandito el nuevo sistema de justicia. Sí, bueno, y ahí podemos ver que no, se está desplazando. La columna más azul es la del nuevo sistema de justicia penal. Y bueno, se ha desplazado más a sanciones de más de 5 años, son más significativas. Y el sistema tradicional, ambas cifras son de 2014, también se está desplazando, porque también para el sistema tradicional están teniendo efecto en la justicia alternativa, pero la apuesta era que solamente los delitos de mayor impacto llegaran a la sala de audiencias, y parece que se está haciendo. Se ve más claro cuando uno compara los estados consigo mismos antes de la reforma, como antes se ensañaban con los delitos de menor impacto y ahora se han desplazado. En el caso de Chihuahua se ha septuplicado las sanciones, la proporción de sanciones de más de 17 años, es decir, ya es el 0.3% daño en propiedad ajena de las sanciones penales. Igual en Morelos se ha desplazado hacia la derecha las sanciones. Quiere decir que, pues sí, como veíamos en la anterior, la mediana de la sanción en el nuevo sistema es de 979 días de prisión. Antes de la reforma era de 440 días de la mediana de las sanciones penales. Y ya no se paró el cronómetro. ¿Cómo andamos de tiempo todavía? Ya. Bueno, entonces muy bien. Así que ya solo me quedan 40 minutos, entonces voy a y tiene que ver pues con esta cuestión de hacer un mejor uso del sistema penal. El tema de la impunidad es fundamental, sobre todo el delito de mayor impacto, que es el homicidio.
Lamentablemente, sí ha habido cambios. Chihuahua antes era el estado con mayor impunidad. En 2012 todavía tenía 94% de impunidad en homicidio. Ahora ha venido bajando, también es impacto del nuevo sistema. Sigue siendo alta, pero aquí está alrededor de 80 y... 85%, bueno, ya no la encabeza, pero bueno, viene también se evalúa si está impactando la impunidad en el delito de homicidio. En la Ciudad de México pues es de 22% la impunidad, ha bajado bastante, ha bajado de 60 a 22%. Entonces, la apuesta del nuevo sistema era descongestionar el sistema, pero buscar bajar la impunidad de los delitos de alto impacto. En algunos estados sí lo está consiguiendo. La mala noticia es pues la capacidad, el talón de Aquiles, es el tema de la policía y el tema de la investigación. Es decir, seguimos teniendo el modelo de gestión es totalmente está rebasado. Estamos enfrentando a la delincuencia del siglo XXI con pie y medio en el siglo XIX, ¿no? Todavía tenemos una investigación epistolar, ¿no? El Ministerio Público le pide por oficio al coordinador de investigaciones, que le pida por oficio al director del Instituto de Ciencias Forenses, que le pida por oficio a algún perito que haga alguna diligencia, ¿no? Y eso es en los delitos de mayor impacto como el homicidio, pero en un caso de la persona que nos ayuda en la limpieza ahí en la oficina, le robó un vecino, era muy evidente, enfrente hay un negocio que tiene cámara de seguridad y se ve que llegó hasta con mudanza y se llevaron las cosas y no, se tiene que obviamente hacer pues hacer un recuento de todas las cosas, las pertenencias, las facturas, luego se va a pedir por oficio que se le pida al dueño de la mudanza que le diga quién le pidió el servicio, pedir también queda claro que si llega a resolver pues ya no se va a poder recuperar las cosas y posiblemente los responsables también se puedan dar a la fuga. Entonces tenemos ese problema de modelo de gestión y lo terrible en materia de homicidio en esta lámina es que en los últimos 12 años México no ha sido capaz de resolver más de 4.500 homicidios al año, independientemente si se cometen 10.000 como en 2007 o si se cometen 22.000 como en 2011 o 23.000 como se van parece a cometer este año. O sea, independientemente del clamor social, de la violencia que haya, la capacidad de investigación está topada, ¿sí? Está colapsada y estamos en esta situación. Solo 4 estados están revirtiendo esta inercia de impunidad, que es la Ciudad de México, es Hidalgo, es Yucatán y Chihuahua. Son los únicos estados que están aumentando las condenas por homicidio. Los demás están estables. Depende la impunidad, la única variable, que hace definirse la impunidad es el número de homicidios. Si bajan los homicidios, pues baja la impunidad, pero no porque mejore la investigación. Entonces, lo que están haciendo en estas entidades son unidades de investigación mixtas, ¿no? Es donde hay Ministerio Público, donde hay peritos que mantienen su independencia, pero están adscritos a esa unidad de investigación para tienen comunicación frecuente para intercambiar información, incluso delegados de la delegación del CISEN les da información sobre los grupos criminales, todo este tema para impulsarlo, o a no ser como el anterior gobernador de Sinaloa, que dijo que él solamente investigaba el 10% de los homicidios, porque el otro 90% de los homicidios eran de personas que andaban en malos pasos. Entonces, y la estadística sí le da la razón. La impunidad del homicidio en Sinaloa es del 90%, o sea que sí está muy bien, sí tiene fundamento estadístico para su afirmación. Entonces, la apuesta en el nuevo sistema es qué bueno que se esté descongestionando, pero si no mejoramos la capacidad de investigación y eso es modelo de gestión, eso no puede ser por ley ni por... Entonces y bueno, esta es la tipología de entidades que ya comentábamos. Recuperar la confianza, bueno, el 60% de las personas que no denuncian el delito, el 63%, no lo hacen por
falta de confianza en la autoridad o consideran que no sirve de nada. Dicen, la primera respuesta en las encuestas es no denuncié porque no va a servir de nada, porque es una pérdida de tiempo. Desconfío de la autoridad, tiene trámites largos y difíciles, son 7%, miedo al agresor, actitud hostil de la autoridad 6%. Entonces, y lo que hemos visto aquí, lo comparamos con otros países, en Estados Unidos, donde casi la mitad de las personas que no denuncian lo hacen porque pues es un delito menor, me robaron un documento no negociable, se activó la alarma y huyeron, es decir, ellos mismos discriminan, no es un tanto de desconfianza. Igual en Chile, que tenemos por aquí una encuesta, también muestra que hay más confianza en la autoridad. Son otras las razones por las que no se denuncia, además que es menor la cifra negra, mucho menor que en México, que es en México el 90% de los delitos no se reporta. En Chile creo que es solo el 50 o el 60% de los que no se reportan. Y aquí tenemos, en Guerrero solamente se reporta el 2.5% de los delitos, es por la falta de confianza, y donde más se reportan es en Baja California Sur, y también es muy, muy baja, son 12.4%. Y esta que va a ser la gráfica que más les va a gustar, no porque sea muy interesante, sino porque es la última, pero es y da en los dos estados que más tiempo tienen de aplicar el nuevo sistema de justicia, con excepción de Chiapas y el Estado de México. En los demás presenta esta tendencia de porcentaje no denuncia por causas atribuibles a la autoridad, un descenso. Es decir, de alguna manera el nuevo sistema sí está generando una expectativa de mayor efectividad. En algunos estados es muy pronunciado, como Nuevo León, como en Morelos. Entonces hay en ese sentido, es como un ejemplo, son 41 indicadores, pero aquí muy apretadamente lo estamos presentando, que nos ilustra las buenas prácticas, pero también pues las áreas críticas donde se deben de hacer, y las deficiencias del nuevo sistema no pasan por una reforma legal, sino por mejorar el modelo de gestión y medir y establecer, y tener la valentía de las autoridades de establecer metas. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, doctor Cepeda Lecuona, por su interesante exposición en que refleja cómo impacta a la sociedad civil, ¿no es cierto?, la reforma procesal penal. Hay unas preguntas que ustedes pudieran plantear, se les entregó unos formatitos. Vamos a ver, por lo menos, que algunos de nuestros ponentes puedan responder, si es que nos hacen llegar. Están aquí ya, perdón. Si no las respondemos todas, tenemos los datos para contestárselas después. ¿Sí? Este es Chile. Chile Durango, mira. Manuel Valadez. No las puedes contestar todas, ¿eh? Juan Enrique Rare y Manuel Valadez. Concéntrala. Ya, tiene la palabra Juan Enrique. A ver, teniendo en cuenta las diferencias entre las funciones de gestión y las jurisdiccionales dentro de un tribunal, ¿qué características debe tener la o las personas encargadas de la gestión? Saber gestión, estar preparados para la gestión, ser un profesional de la gestión. Como yo decía, creo que esta es una función que fundamentalmente hay que recaer en profesionales. Uno de los avances en general del mundo actual es profesionalizar las tareas. Antes era profesor universitario cualquier persona que supiera mucho. Ahora ser profesor universitario requiere saber docencia. No basta con saber solo de una disciplina. Valga el paralelo para la gestión.
tiene que ser una persona que sepa gestión y, por supuesto, tiene que ser una persona que esté abierta a entender de qué trata la función judicial, cuál es el trabajo que realiza esta importante función y luego pueda entonces adaptar su trabajo a la realidad propia del trabajo jurisdiccional. En algunos países, y esto no ha llegado todavía a América Latina, sino que más bien experiencia de Estados Unidos, fundamentalmente hay especialidades para quienes estudian gestión en gestión judicial, porque hay una demanda muy importante por gente que se dedique a esta función y por lo tanto se ha generado una subespecialidad en gestión judicial. Algún día yo creo que llegaremos a eso. Lo que yo he visto en América Latina son para gente que ha estudiado gestión, llámese lo que sea de profesión de origen, solo cursos de preparación específica para habilitarlos en esta tarea, pero no una subespecialidad formal propiamente tal. La segunda pregunta es: ¿qué factores de gestión serían pilares para el sistema de juicios orales? Bueno, insisto en este tema. Me parece que la profesionalización de la gestión es determinante, contar con gente que sepa de esto, contar con jueces que realmente entiendan que su función fundamental es decidir, es dictar resoluciones judiciales. Una de las cosas que nos ha llamado siempre la atención es que los jueces hayan estado tradicionalmente y lo sigan estando en muchas partes dispuestos a ceder sus funciones jurisdiccionales en otro funcionario, o sea, en delegar lo que es propio de su trabajo y que sea otro el que haga las funciones jurisdiccionales, pero hayan estado mucho más renuentes a ceder sus funciones administrativas y que vean que ahí está su poder en lo administrativo, en decidir en qué hace cada uno, en decidir las vacaciones, qué se compra, no sé, todas las cosas administrativas que pueda decidir un juez, que ahí está su poder, y no en resolver los conflictos que llegan a su conocimiento, que es lo que define su función jurisdiccional. Yo creo que eso es esencial para que la gestión pueda realizarse, que los jueces le tomen cariño al trabajo jurisdiccional y aprendan que para poder hacerlo bien tienen que delegar el trabajo administrativo y tener buenas personas a cargo de realizar esas gestiones administrativas. Muchas gracias. Valadez. Gracias, doctor. Bien, conjunto las preguntas. El sistema acusatorio, ¿cuál es el estatus que tiene en ese momento? Yo considero que aún estamos en una etapa de consolidación. En Durango tenemos ya 7 años y medio con el sistema acusatorio y en el aquí y en el ahora, desde luego, hay muchos avances, muchos avances. Yo he comentado la duración de las audiencias, la calidad de los compañeros jueces que han permitido reducir los tiempos y también señalarlo, esa reducción de tiempos no se han dado en demérito precisamente de los derechos de las partes. Son audiencias en donde se lleva con celeridad el sistema, pero respetando todas las garantías. Y como decía yo en mi charla, el sistema acusatorio, la oralidad, no está reñida con la adecuada fundamentación y motivación. Ciertamente la oralidad puede tener ese riesgo de caer en precipitación o en superficialidad, pero en el fondo se ha estado resolviendo correctamente. Ahora bien, también comentar, ¿puede generar algún problema la cuestión administrativa a los derechos del imputable? Sí. Un problema que nos llegó a pasar en antaño era, por ejemplo, teníamos una audiencia y del área de administración no se pedía al imputado que estaba interno en el cerezo. Entonces llegaba el juez a audiencia y decía: oiga, señor juez, fíjese que su imputado no está. Bueno, ¿y entonces cómo llevo yo la audiencia? ¿Sí? Entonces hay que pedir al imputado y eso retrasa las audiencias. De hecho, pues se está trabajando de manera continua con esa situación. Recalco yo la creación de estas labores de juez de control, de juez de despacho, de juez coordinador. Ha sido una figura muy importante. Hay acuerdos del Consejo de la Judicatura por parte de nosotros en Durango que permitió estas figuras. Y yo siento que lo que ha resultado clave, y coincido con lo que se ha dicho aquí en la mesa, es la función del juez coordinador. Nuestro juez coordinador no tiene un perfil de administrador. Él era un juez, de hecho sigue llevando audiencias, él se programa audiencias de forma diaria, pero tiene esa sensibilidad, tiene esa habilidad para prever lo que puede pasar al día siguiente, la complejidad de las audiencias y en base a eso tomar decisiones acertadas. Prácticamente yo les puedo decir que tenemos un parteaguas nosotros en Durango. El licenciado Carrillo inició su labor como juez coordinador en enero de este año y de ahí para acá puntualmente sabemos que es jornada de labores de 9 de la mañana a 3 de la tarde, siendo que antes y pasaba, de repente en la mañana se estaban las salas solas
porque se programaba a lo mejor 1 hora o hora y media para una audiencia que se acaba en 10 minutos y luego después quedaban las salas solas y teníamos que ir nosotros hasta en la tarde a llevar audiencias porque no había una adecuada programación. En cambio ahora, y eso nos genera desde luego, llegar a las salas antes, desde las 9 de la mañana y salir a las 6, 7 de la tarde. Y si le van ustedes sumando el día a día, se va generando desgaste para todo el mundo. Ahora, con esa programación que hace el juez coordinador, fácilmente, les insisto, y lo destaco mucho porque para la labor jurisdiccional hay una gran diferencia. Imaginen ustedes el escenario, que de repente en su trabajo salen todos los días a las 6, bastante abrumados, y de repente se hace un cambio, una modificación en la agenda, y ya sales todos los días puntualmente a las 3. ¿Sí? Entonces, es un estadio que está en consolidación y prácticamente lo que se ha dicho en esta mesa. Se tiene que estar evaluando esas estadísticas, porque el no tener estadísticas de tu modelo de gestión y en base a las estadísticas tomar decisiones es como estar volando a ciegas. ¿Sí? Es como lo que vimos nosotros en 2014. Muchas gracias. Bien, entonces ahora hay un café.